Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente en este capítulo de Clase Empresarial, una nueva charla, una nueva conversación, lo más cercana posible, lo más amena posible con nuestros invitados. Hoy con una gran invitada, una entidad de salud, una clínica, la Clínica Cardiovid. Allí, en su sede en Robledo, tienen lugar una infinidad de procesos administrativos, de procesos logísticos, de procesos científicos, médicos, al tiempo que se van prestando servicios de alta complejidad en muchas ramas, solo por destacar dos: trasplantes de corazón, trasplantes de pulmón y otras maravillas de la ciencia a la que nos tiene acostumbrado esta clínica. Parte de su operación, parte de la operación de la Clínica Cardiovid se da a través de la venta de servicios muy especiales, muy concretos, a diferentes aseguradoras en el país. ¿Servicios como cuáles? Como hospitalización, como cirugía, como apoyo diagnóstico en distintas especialidades que ya nuestro invitado nos va a hablar con más precisión y detalle. Al frente, en la dirección general de este gran barco, está nuestro invitado de hoy en Clase Empresarial, Carlos Alberto Lozano. Carlos Lozano, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nacho, muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con vos conversando esta tarde. Hace mucho tiempo queríamos tenerlo acá de invitado y yo quiero saber, uno cómo hace para mantener encendido, prendido el motor de semejante organización cuando están acechando tantas incertidumbres, cuando se presentan escenarios como las deudas de las EPS a las IPS, las deudas del Estado a las EPS, desabastecimiento de medicamentos, en fin. En la perspectiva, por ejemplo, ahora de una reforma a la salud que no sabemos si finalmente revivirá o no. ¿Cómo hace para uno mantener el motor encendido y tener todo a flote en una situación como esta? Nacho, yo creo que definitivamente lo que pasa es que se va volviendo costumbre. Todo el sistema de salud, o todos los años del sistema de salud en Colombia han sido de crisis. O sea, cada año es una crisis, y en 1990 y algo porque el Seguro Social estaba a punto de acabarse, en el 93 porque salió la Ley 100, luego porque se van cerrando algunas EPS, luego porque el flujo de recursos no da. Hay una cantidad de cosas que se hacen como en la cotidianidad, y eso favorece el hecho de que somos capaces de enfrentarlo, o sea, somos capaces de pasar una crisis, de pasar la otra. Finalmente, una de las cosas que hacen que la Clínica Cardiovid en particular se mantenga en ese propósito, yo creo que viene de la génesis misma de la clínica. La clínica nace de la Congregación Mariana. La Congregación Mariana es una institución octogenaria, más de 86, 87 y nace años. Del interés de unos particulares. De unos particulares, Filántropos. Sí, exacto. Estudiantes egresados del Colegio San Ignacio. Y esos estudiantes dijeron, vamos a prestar algún servicio a la comunidad, un servicio social, en una ciudad que era una ciudad pequeña, era un pueblo grande, pero donde había muchas necesidades. Después, años después, eso fue en el 37, en 1937. Años después, en el 66, en el 1966, esa Congregación Mariana funda entonces el Centro Cardiovascular Colombiano, Clínica Santa María. Lo que después sería la Clínica Cardiovascular que todos conocíamos como y a la donde cardiovascular. Todos hemos ido. Todos tenemos con alguna la historia, mamá, el abuelo, el papá. Alguna historia. Personalmente sí que tengo que agradecerle de verdad, Carlos, a la clínica, a su cuerpo médico, a sus enfermeras, porque en momentos muy claves de la vida familiar se portaron de una manera exquisita, de verdad. Sabes que, Nacho, que esa historia, esa repetición en mucha población en Antioquia. Yo particularmente tuve mi primer vínculo con clínica alguna en mi vida, con clínica cardiovascular en ese entonces. Mi abuelo vivía allá, un mes allá, un mes en la casa. Yo tenía 6, 7, 8 años. Nosotros en la casa íbamos tanto a la cardiovascular que le decíamos nos vemos en el club. Le decíamos en el club. Entonces que nos encontramos en el club allá. Y allá caíamos todos los hijos cuando nuestra mamá o nuestro papá. Bueno, en fin. Me decías o nos decías cómo
Este sistema de salud está acostumbrado a solventar crisis tras crisis tras crisis. Y si lo dice un hombre que usted hace más de 20 años, Bueno, casi 30. ha estado, pero siempre en la dirección, Sí. o bien del Instituto de Alta Tecnología Médica, o bien del Laboratorio Hematológico, o de CEDICAF, de radiólogos asociados, desde 2019 propiamente en la cabeza, en la dirección general de Cardiovid. Pero lo particular del asunto es que usted no es médico, No, usted no, es, usted es yo soy administrador, administrador. ajá, de la Administrador Universidad de empresas. O sea, Antioquia. yo tengo formación no asistencial. Yo tengo formación en administración y formación en derecho, pero no tengo formación asistencial. Entonces, eso ¿Por qué ha hecho carrera? El que uno se imagine, en el imaginario está que el director de una entidad como la cardiovascular sí. tiene que ser médico, y no es No, así. hay muchas instituciones en el país en donde el director general no es médico. Yo creo que eso se vuelve en una ventaja, porque lo que pasa ahí es que se convierte o se constituye o se implementa un grupo de trabajo interdisciplinario. Entonces, el gerente o el director general no tiene que estar haciendo cirugía en la gerencia, ¿no? El que tiene que estar haciendo cirugías o consultas es el médico que debe estar allá con los pacientes. Hay que empezar a buscar estrategias, a buscar justamente cómo sobrellevar todas esas crisis que se viven todos los días. Yo empecé en la clínica Cardiovid en septiembre de 2019. Imagínate lo que se vuelve a los 5 o 6 meses una pandemia. O Nada sea, nos menos. tocó enfrentar la pandemia y obviamente Qué forma de inaugurarse en el cargo. impresionante. Pero todos los que estábamos en cargos directivos en las clínicas hospitales de Colombia o del mundo, estamos viviendo la misma situación. La mirada de un director médico, de un director científico, obviamente será muy distinta a la de un director financiero, de un director general como usted. Pero, ¿cuál sería la particularidad de la mirada de un líder en el caso suyo, por ejemplo? Hay que tener una mirada de 360 grados. O sea, no importa que yo no sea médico, pero tengo que mirar las cosas como si lo fuere. No importa que el director médico de la clínica, por ejemplo, no tenga formación financiera o formación administrativa, pero cada una de las decisiones que se tomen tienen que estar basadas en todo un 360 grados de cosas, porque no solamente lo médico, lo asistencial, no solamente lo de los insumos y los medicamentos, no solamente lo de personal, no es solamente lo del medio ambiente, es que ahora incluso también tenemos que tener en cuenta el tema ambiental. Yo supongo que las conversaciones son de un tú a tú, es decir, te ha tocado aprender o sea, del vocabulario, del background de un médico, de un especialista, Claro, de varios especialistas tiene incluso. uno que aprender y todos, Mauricio, es un proceso de aprendizaje mutuo. O sea, es de aquí para allá y de allá para acá, todos aportamos nuestro granito de arena desde el conocimiento, desde la experiencia, porque muchas veces, incluso desde el ámbito médico, yo tuve la oportunidad, y perdón, empecé a hablar en primera persona, pero pues es contar esta pequeña parte de mi historia. Estuve en IATM, que ustedes saben que era un instituto de San Vicente Fundación que prestaba servicios de apoyo diagnóstico en imagenología, y hay cosas de imagenología, de radiología, de resonancia, que quizás yo como médico tengo un poquitico más de información frente a un director médico de la clínica Cardiovid que tiene información más relacionada con No, cardiovascular. y no es gratuito que después fue director de radiología de los radiólogos Los asociados, asociados. sí, todo ese Claro. entonces yo creo que eso es un tema más que nos tenemos que deshacer primero de ese estereotipo que se tiene, de que tiene que tener esta formación. No, lo importante es que sea capaz de liderar un grupo de trabajo, que sea capaz de ver un proceso que tiene que mirarse desde arriba, y cuando digo desde arriba no digo físicamente, sino como todo el macro, y saber que cada uno de esos asuntos tiene que tener un conocimiento específico para tomar decisiones. Carlos, director, espero volver hacia el final del programa a este punto del liderazgo, cómo lo asume Carlos Lozano. Pero hablemos de esa como condición especial que tiene Cardiovid, y es ser parte de la congregación mariana. Ayúdanos a entender a todos los que nos están viendo a través de YouTube o quienes nos están escuchando en Cámara FM. ¿Qué es esto de la organización BID? Esta es solo una de las muchas obras de la organización BID. Claro, la Congregación Mariana, pues como decíamos ahorita, que nació por ahí en el año 37, 1937, empezó a hacer trabajo social con toda la población de Medellín, buscando favorecer población pobre, entregándole alimentos, brindándole algo de educación. ¿Qué pasa hoy en día con la Congregación Mariana? La Congregación Mariana
tiene la Fundación Organización BID, es la administradora de las obras de la Congregación Mariana. Las obras de la Congregación Mariana son 13. Cuando hablo de obras, me refiero a empresas. Nosotros llamamos o obras. líneas, o negocios, Sí, exacto. sí. Entonces, son 13 obras que tiene la Congregación Mariana en el área familiar, en el área de educación y en el área de salud. Por ejemplo, en educación entonces Está el estaría Colegio BID, por el ejemplo. Colegio BID o Televid, en la parte de Televid en comunicaciones. En comunicaciones. Exactamente. Y hay centro de familia, hay centro jurídico, hay centro de formación. Todo lo que termine en vid hace parte, está dentro, bajo esta sombrilla. De las obras de la Congregación Mariana que administra la Fundación Organización BID. Incluso en salud hay muchas más, Sí, además de la además CardioVid. Además de CardioVid está el Centro Odontológico BID, está la Clínica Odontológica BID y la Clínica de Diagnóstica Especializada BID, está el Laboratorio Clínico BID, me falta una, son 5, y son 5 obras de salud que hacen parte de la Fundación Organización BID, obras de la Congregación Mariana. Bien, entonces eso le da un carácter especialísimo. Además, creo que ustedes están cubiertos por un marco legal que les dice, por ejemplo, que los excedentes deben ser reinvertidos. Claro. Cuéntanos un poco cómo opera una clínica como CardioVid, desde lo financiero. Desde lo financiero, la clínica CardioVid vive de los servicios que presta, que le vende a las EPS, que le vende a las diferentes ERPs, que son entidades responsables de pago. Esos son los ingresos que la clínica CardioVid tiene. Además de lo que genera por investigación, por docencia, por innovación, o sea, hay algunas actividades de formación incluso que se hacen a médicos del país o extranjeros que vienen a Medellín, a la clínica CardioVid, a formarse en determinado tema. Es decir, van a hacer una formación de falla cardíaca y vienen médicos de Argentina hasta México y vienen y se forman acá. Entonces, esos ingresos son los con los que la clínica CardioVid sobrevive. Hay una gran ventaja frente a otras instituciones de carácter privado no fundacionales. ¿Cuáles son? Y es que nosotros no tenemos socios a quien repartirle los excedentes si ellos se dieran. Okay. Porque efectivamente en los últimos años no hay excedentes. Pero lo que se logra con eso es excedente, más bien excedente, lo que resulte de la operación en ese año se debe invertir en la actualización de equipos, en el mejoramiento de la infraestructura y en toda la operación. Entonces eso es una gran ventaja. Esa es la ventaja que tiene la fundación. Carlos, no hay socios a quienes repartirles dividendos y los responsables de pago pueden estar en inconvenientes. ¿Cómo se hace? O sea, ¿cómo están solventando lo que por parte de las aseguradoras está faltando o está demorado, está dilatado, está bajo la incertidumbre? ¿Qué hacer con él? ¿Cómo están haciendo? No, el asunto es complicado. Nosotros incluso este año ha habido que acudir a créditos para poder pagar algunas cosas. No sabemos qué va a pasar con el tema de reforma, entonces no sabemos quién va a ser finalmente el pagador después de que la reforma pase o no pase, porque pues pasando la reforma seguramente tendrán 2 años más o menos en el proceso de implementación, pero si no pasa, ¿cómo siguen funcionando cómo seguirá el papel de la EPS hoy? Porque la EPS hoy es uno de los pagadores, claro, además de la ADRES. Entonces, es bastante complicado ese manejo, el manejo financiero es muy difícil. Si esos pagadores, si esa EPS se convirtiera en gestores, como es la idea, ¿eso qué representaría para una EPS privada como ustedes? Para una EPS privada, lo que significa es que todas las funciones que tiene hoy la EPS seguramente se diseminan por varias figuras. Es decir, la ADRES se convertiría, y eso pues lo estoy interpretando de lo que dice la norma, lo que dice la ley, la ADRES se convertiría en el único pagador. La EPS ya no sería el intermediario desde el punto de vista financiero y no manejaría como los riesgos técnicos o financieros que genera una prestación de un servicio. O sea, ya no funcionaría como asegurador como hoy funciona, sino como un intermediario para algún tipo de proceso administrativo. Asumiría yo que es para vinculaciones o para manejar las redes, pero no hay claridad frente a cómo puede funcionar ese tema. ¿Cómo estamos nosotros organizando, como llevando el tema financiero? No, pues prácticamente es buscando también donaciones en algunos casos. ¿Y esas se han comportado bien? Bien, no como tanto como nosotros necesitamos, porque realmente es muy costoso. La prestación de servicios de tercer nivel de complejidad es muy costosa.
Y eso implica unas inversiones muy Altísimas, grandes. así como es de alta complejidad, también son altísimas. No las solamente, inversiones. pero no solamente en insumos, en materiales, sino la mano de obra es súper especializada, súper costosa y además muy escasa. Entonces eso se dificulta mucho. Nosotros yo creo que gracias al background y a la génesis de esta institución, pues que yo creo que la Virgen nos tiene en su mano porque Te eso... lo interrumpí. Por un lado, se están solventando con donaciones y No, con donaciones ahora y con la gestión de cartera Ok. que estamos haciendo con las EPS ahora. O sea, es prácticamente el trabajo de muchos de los directores de clínicas hospitales en Colombia se volvió nos volvimos vulgarmente hablando, chepitos. O sea, tenemos que ir a cobrar para lograr tener esto, porque finalmente cuando yo te hablo de donaciones, eso no es un monto importante, simplemente es algo que nos ha ayudado, como venga, necesitamos actualizar un equipo y esto vale, pues cualquier equipo de la clínica Cardiovid vale varios miles de millones. Carlos Lozano Entonces, está durmiendo bien, porque es que además del papel de tener que dirigir, coordinar, darle salida a tantos y tantos temas en la dirección de una clínica cardiovascular como esta, además tienen que pensar en las maromas, el equilibrismo, el arte de sí, equilibrismo que hay que hacer con las deudas. ¿Usted duerme bien o no? pues se hace lo posible. Se Debe hace ser lo muy posible. difícil. No es fácil porque hay muchas responsabilidades encima de los hombros nuestros. Claro. O sea, no es solamente los 860 o 870 empleados que tiene la clínica. Es toda la población que se ve favorecida con los servicios que la clínica presta. Yo no sé qué pasaría con la población de Antioquia, con los cardiópatas de este país, con la gente que tiene algún problema cardiorrespiratorio, pulmonar o neuro, sin la clínica Sí, Cardiovid. una institución como O ustedes. sea, es que yo creo que no mucha gente sabe, es que la clínica Cardiovid hizo el primer trasplante de corazón en Colombia. Ese es uno de los hitos Es uno de los grandes. grandes Sí, eso hitos prefiero. para allá de 1986. El primer trasplante de corazón en Colombia lo hizo la clínica Cardiovid. El primer trasplante de pulmón en Colombia lo hizo la clínica Cardiovid. Y en esos dos ítems sigue siendo la clínica líder en este En momento. estos días recientes también hubo otro hito y es la cirugía de un bebé dentro del, Sí, ¿cierto? eso fue el En año la antepasado. en gestación. En gestación todavía. Eso fue un trabajo muy bonito que se hizo mancomunadamente con profesionales de la clínica bolivariana. Eso es un hito impresionante. Cómo nos sentirnos Eso y orgullosos de muchas otras cosas. Es que la clínica Cardiovid hizo también en el 2006 el trasplante de corazón al bebé más pequeño hasta ese momento. En ese momento tenía 2 meses. Dios santo. Hoy es un adolescente. Emanuel es un adolescente y todavía está por ahí, es un personaje este muchacho. Entonces son muchas cosas las Son que ha hecho. capítulos que les tienen que llenar a ustedes de orgullo, definitivamente. Exacto, y es una gran responsabilidad. Claro, Entonces cuando me claro. preguntas si duermo bien, pues puede que no, porque es que hay muchas cosas, muchas responsabilidades que tenemos encima. Carlos, a estas calendas, a comienzos de abril de 2024, la reforma de la salud pareciera estar archivada o congelada, sin entrar en mucho detalle porque no es posible. ¿Qué le parece pertinente y qué no del articulado que está aprobado hasta el momento? Yo ahí me acogería, Nacho, a una información que maneja muy bien la Asociación Colombiana de Hospitales. Y es que el sistema de salud colombiano no es ni bueno ni malo, sino que necesita algunos ajustes. Entonces yo me quedaría con muchas cosas muy buenas que tiene el sistema de salud de Colombia. Es que la gente desconoce lo que es el sistema de salud colombiano. Incluso ese sistema de salud que viene de la ley 100, hay muchas cosas que no se han implementado, pero que están Están en la contempladas ley. en esa ley. Exactamente. O sea, la cuestión sería implementelas. Implementelas, eso simplemente vía decretos reglamentarios, o vía algún tipo de decreto pues que implemente lo que está contenido en la ley 100, que es una ley hermosa. O sea, ahí está contenido todo lo que tiene que ver con solidaridad, con universalidad. De hecho, es que nosotros pasamos de una cobertura que no subía del 20-25% de la población colombiana con el Seguro Social a un 99% ahora en el actual sistema de salud. El sistema de salud colombiano es tan bonito que vos vas a la clínica Cardiovid y tenés en la UCI, tenés una persona del régimen subsidiado acá, una persona que está pagando particular acá, una persona que tiene algún tipo de póliza y están recibiendo la misma atención. Bueno, no es la misma atención por lo bajo. Claro. Es la mejor atención disponible bajo los mejores estándares para todos sin importar. Sin importar de dónde viene. Entonces yo creo que eso es lo que tiene que mantenerse. Hay muchas cosas que están contenidas en la reforma de la ley
que yo creo que simplemente, como vos decís, es implementarlos. ¿A quién no le interesa que haya salud para todos en la Colombia lejana? A eso iba, a eso iba. Por ejemplo, se habla mucho de promoción, de prevención, de llevar, de instalar capacidad en las periferias, en los corregimientos, en la parte rural. Eso sí que está pendiente. Eso está pendiente, pero con ciertos bemoles. Eso no es que vamos a instalar vamos a decir en Pavarandocito, vamos a poner un centro de atención, una sala de hemodinámica. Claro, claro, pues No, es que no porque la gente de allá no lo requiera, sino que es más fácil traer la persona de allá a un centro donde se pueda prestar ese servicio que construir infraestructura en áreas en donde no es pertinente, prudente, casi que viable. razonable, o sea, que sea razonable y equilibrado el manejo de los recursos, Claro, no solo financieros, sino médicos, especialistas, es mucho más económico claro, en una ciudad. pero mínimo, esa población de Pavarandocito sí debería tener la prestación de servicio de primer nivel allá al lado de su casa. Pero no eso es simplemente desarrollar la ley 100, eso no tendría mayor inconveniente, podría hacerse. Y otro aspecto que quiero tratar con usted antes de irnos despidiendo, parece una obviedad, pero finalmente no lo es, y es un sistema de salud que tenga a la persona, que tenga al paciente en el centro. Vuelvo y digo, parece una obviedad, pero muchas veces los protocolos de atención, los mismos procesos administrativos no lo permiten. Exactamente. Ustedes, como tal, en la Cardiovid, sí han hecho un esfuerzo muy grande para que eso sea una verdad y no esté escrito en el papel. Total. La idea es que la persona siempre esté en el centro del proceso. Y el paciente debe estarlo, pero eso no debería ser objeto de una norma ni de un decálogo, sino que siempre, o sea, que vos entres a la clínica y te saluden, que te den la información que es, si tienes un familiar en un procedimiento quirúrgico, que te den la información prudente, pertinente y oportuna, que te hagan lo que te tienen que hacer sin que sea ni más ni menos, porque también a veces se peca por exceso, a veces se peca por defecto también. Pero la idea es que ese servicio antropocéntrico debe ser por antonomasia lo que pasa en el sector salud. O sea, no debe ser otra cosa distinta. Y es también tener como la claridad de que si vos tenés un familiar que está en un momento ya de desenlace en la clínica, la gente lo trate de esa manera y que tenga la posibilidad de que entre su familia a despedirse, de que haya comunicación. Incluso nosotros tenemos un programa muy bonito de humanización en el que se permite, obviamente con algunas circunstancias que deben cumplirse, que hasta la mascota pueda entrar. Y es una cosa muy bonita. El efecto terapéutico de las mascotas es una cosa gigante. Finalmente es agregarle a esa atención de alta calidad más y más rasgos de humanidad. Es humanidad. ¿No? Es que, finalmente de eso se debe tratar. Eso es. No es fácil, pero no es fácil, hay que pero apuntarle a eso. debería ser. Y nosotros tenemos unas experiencias muy bonitas con muchos pacientes en la clínica en los que, a pesar del desenlace que muchas veces es negativo, pues en el sentido de que fallece el paciente, el agradecimiento de la familia es eterno. Total. ¿Por qué? Porque se le hizo lo que se tenía que hacer, porque se le dio la información que era, porque los trataron como un ser humano, como si fuera alguien de la familia. Cuando yo participo en los procesos de inducción, que lo hacemos más o menos cada 2 o 3 meses en la clínica, y invitamos a todas las personas nuevas que se vinculan a la clínica, yo les digo, o sea, siempre vean el paciente o el usuario o el mensajero o cualquier persona que entre como si fuera la persona que vos más querés. Y esa es garantía de que vas a tratar bien a esa persona. Esa es una condición que si funciona siempre. Ejercicio difícil, pero si se logra, tiene que tener o sea, marca el cambio, marca la diferencia, marca la diferencia. A propósito, un hombre, Carlos, le recuerdo hoy nuestra conversación aquí en Clase Empresarial es con Carlos Alberto Lozano, el director general de la clínica Cardiovid. Por profesión, administrador, pero con un bagaje probado en cientos y cientos de momentos difíciles donde ha tenido que ser ágil, diligente, asertivo, un líder propositivo, en fin, la sensibilidad, ¿qué papel juega en esa ecuación? ¿Qué tan sensible debe ser un administrador de una entidad médica de alta complejidad? La sensibilidad debe estar en el tope. O sea, tiene uno que ser muy sensible para evitar de pronto caer en temas de
Pues una cosa así es de inexpresividad, no, sino un asunto como algo pasó aquí y eso no me afecta. A uno necesariamente le afecta lo que pase con los pacientes, independientemente de la formación, porque eso sí es importante. En estos días estábamos hablando con unas personas del call center que me decían, no, pues es que me llamó una persona para una cita y casi se pone a llorar porque se la dimos. La paciencia que tienen que tener para comunicarse. Entonces me decía, estaba muy angustiada la persona del call center y dije, no, muy bueno que usted siga siendo muy sensible. Eso sí, trate de que eso no la cargue. O sea, la sensibilidad tiene que estar al tope, pero trate de que eso no lo cargue para efectos de que usted pueda tomar decisiones con todo el corazón, pero con cerebro. O sea, usted tiene que ser muy sensible y usted tiene que pasar por un pasillo de la clínica y se ve una persona que está en una situación difícil, usted tenga la sensibilidad de sentarse, de acercarse a ayudarle. Pero si la sensibilidad no está a flor de piel, usted pasa y no le importa. O sea, tiene que haber sensibilidad. Carlos Alberto Lozano, director general de la Clínica Cardiovid. Carlos, no sabes la delicia que ha sido poderte tener aquí en estos micrófonos. Ustedes allí en la Cardiovid, al igual que todo el sistema de salud de nuestro país, fueron muy vitales en un momento de ingrata y también de grata recordación porque se aprendieron muchas cosas, el de la pandemia. Han sido unos años donde ustedes han tenido que jugar con la incertidumbre y a pesar de cómo hayan sido los vientos, a pesar de cualquier dirección que hayan tomado, ustedes siempre en la clínica han estado atentos a ser ejemplos de investigación, a ser ejemplos juiciosos de tratamientos y de atención médica de alta complejidad. Mucho por agradecerles, mucho de qué sentirnos orgullosos de la Clínica Cardiovid, particularmente yo sí que tengo por agradecerles a ustedes y qué bueno tener esta oportunidad de decírselo así en persona y qué pena hablar en primera persona, pero yo creo que hago extensivo el agradecimiento y el abrazo solidario y de gratitud de miles y miles y miles de antioqueños. Nacho, ha sido un placer tenerte aquí en Clase Empresarial. Nacho, muchísimas gracias, muy amable, muchas gracias. Ustedes recuerden, dentro de 8 días, una nueva conversación, un nuevo capítulo aquí en Clase Empresarial de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Cámara FM 95.9. Nos vemos. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.